Iván, encantado de volverte a ver. Acabamos de terminar el partido de fútbol eh, con un empate con Honduras Ese Panther Honduras en San Pedro en San Pedro Sula. yo que viví en San Pedro Sula, ¿Sabe uno y, lo que es eso? Yo una vez me sacaron con helicóptero a mí. yo que viví en San Pedro Sula, jugar ahí en esa cancha, en ese público, en ese clima, que la humedad, La humedad ¿verdad? Esa y presión y en esa rivalidad histórica entre Honduras y Costa Rica, o sea, ese resultado la sacaron barata. Creo que es un buen resultado, ¿verdad? es un buen Como visita en esas resultado. características. Se fue un gol ahí que pegó en el poste y ahí el Sí, poste se vale. sí, no, pero Pero bueno, y yo, complicado, ¿eh? Son 3 empates, ¿verdad? Lo que ha llevado el equipo. Y no se le termina a ver de ver, bueno, ahora solidez, ¿verdad? viene Nicaragua. Eh, yo espero que triunfemos y vamos a clasificar. Todo depende Está raro el equipo. Yo tengo mi tesis de por qué ese equipo está así, pero eso lo voy a conversar con mi amigo Osael en algún momento. Saludos para don Osael, presidente de la federación. Hay un error muy grave que fue cuando se fue Alfaro. Ahí se perdió mucho tiempo apostándole a que Cubas se podía ahí hacer algo, siempre bajo la lógica que esta eliminatoria iba a ser jamón. Yo creo que y no es jamón esto que se perdió va. un tiempo precioso porque al final de ahí tuvo que sacar a Cubas y traerse al Piojo, y el Piojo entró ahora en febrero, una cosa así, ¿verdad? Poco. Pero antes de eso hubieron como 6, 7 meses que pudo haberse hecho una consolidación más fuerte del equipo. Pero bueno, yo entiendo la parte financiera, entre la indemnización del Faro y la plata que sobraban de un entrenador de esa categoría, yo creo que la federación se empujó como $1.000.000, ¿verdad? Que en las Lo que finanzas. pasa es que si no clasificamos se Ah, no, es una pierde un catástrofe. montón de plata. ¿No? Sí, pero o sea, ahí el error de diagnóstico fue haber creído Que la, que la eliminatoria era jamón porque ya Canadá, México y Estados Unidos sí, estaban del otro lado y hay más plazas, ¿verdad? Y entonces ese tiempo que se puede haber aprovechado de entrada para tener un entrenador clase A, es que hay que ser, no es chocolate sin cacao. ¿Cuánto gana Bielsa en Uruguay? no tengo idea. $400.000 al mes. Y usted ha visto ese equipo uruguayo, es otra historia. La actitud, la transformación, porque Bielsa trabaja mucho. Yo soy bielcista, morir. A mí cuando me preguntan quién es su estratega que más admira de acuerdo al profesor Bielsa, porque Bielsa es un tipo que tiene 3 cosas. Estudia al rival enfermizamente, como yo veo los videos de Chávez, 1, 2, 3, 4, porque uno tiene que entender hasta cómo va al baño y se sienta, ¿verdad? A conocer el producto. Total. ¿Cuál es Conocer a los suyos, las fortalezas las tuyas? fortalezas, los chaves mentales de los jugadores, porque el jugador de fútbol es bien particular por su historial en su mayoría, ¿verdad? Eh, y sus características y orígenes, y generar grandes transformaciones a partir de ahí. Es un tema más mental y eso repercute en lo deportivo. Pero cuando nosotros andamos con presupuestos tan limitados, ese tipo de entrenadores que aquí en Costa Rica se requiere una transformación en todo sentido en el mundo del fútbol, empezando por la forma en que se juega el campeonato, que es de ello. Yo no conozco un campeonato del mundo donde ya a la quinta, sexta fecha se han votado como 3 entrenadores. Bueno, mi equipo, el glorioso Club Sport Herediano, con mi gran amigo Jafet, eso es como pan de cada día, que el mal al tercer, cuarto partido saca el mal y él toma la batuta. Entonces, es difícil construir un proceso. Yo por eso admiro mucho lo que está pasando en Panamá con Christensen. O sea, lo que pasó con Christensen para el Mundial de Qatar, que Panamá la tenía y quedó fuera. Aquí hace más lo echan. Ahí lo dejaron y ahí está el equipo panameño. Nosotros, desde esa época, un poquito antes, hasta ahora han pasado como 5 más por el banquillo. No puedes construir así un proceso. Difícil. No. Entonces, hoy lo que estás viendo son los resultados de esa inestabilidad, Y sí, una producto de nueva un planeamiento generación ahí. de jugadores eh, en una situación muy comprometida. Ahora, pues, yo tengo toda la fe que vamos a clasificar, pero dejando los pelos ahí en Sí, bueno, es que es las un proceso con un equipo muy joven, que era un proceso que había que arrancar antes para empezar a ver frutos ahora. Yo creo que sí lo logran, porque creo que el juego ante Nicaragua acá, pues, y ante Honduras, el resultado va a salir. El tema sería empatar a Haití, tal vez jugar ahí esa carta. Yo creo que sí sale, pero
No, pero con Haití al debe, puede ¿verdad? estar 2-0. Ey, faltó ahí malicia en el segundo No, no, tiempo. ese equipo se las trae, le empujó 3 anoche a Nicaragua, creo. 3-0. Nosotros ahí a duras penas empatamos. Y aquí nos empató y nos tuvo, ¿verdad? O sea, es un equipo Fuerte. Es que fuerte, ¿verdad? son equipos Es equipo y fuerte. tienen entrenadores con tiempo. Así es. El Caribe siempre saca un equipo del momento. En su momento fue Jamaica, luego fue Trinidad y Tobago, ahora es Haití. Siempre hay como una especie, ¿verdad?, de equipo de Bueno, moda. muchos juegan en Europa, ¿verdad? Así es, pero son equipos difíciles, complicados. A Honduras le complican mucho los equipos caribeños. Me acuerdo de una clasificación que perdió Honduras en el Estadio San Pedro Sula contra Trinidad y Tobago. O sea, pintando el resultado de que Costa Rica le sacara a México y se lo sacó Costa Rica a México y ellos no pudieron ganarle a Trinidad y Tobago porque el fútbol hondureño es muy similar al caribeño, basado en la velocidad, en el choque, el tema racial, ¿verdad? También muy parecido. Ayer metieron a Juego uno de los aéreo. jugadores del mismo tamaño de... Es un muy similar. Mucho lo que apostaba Panamá antes también, que era mucho el juego aéreo, buscando la cabeza cuando están aquellos tres, Deli Valdés, aquellos tres hermanos. No crea, ma, yo sé de fútbol. No crea, ma. cosa. No, me gusta mucho el fútbol. Como juego estratégico es fascinante, más allá de la mejenga, ¿verdad? Y el tema de fanatismo, de gradería de sol, es un juego fascinante y como negocio es fascinante porque junto con el cine son las únicas actividades económicas donde la plusvalía se la deja al trabajador. O sea, cuando haces una película, la mayoría de la plata se ve en pagarle A los actores. y en fútbol a los jugadores. Por eso hay una correlación entre jugadores de mayor valor, más posibilidades de lograr títulos, actores de mayor valor, mayores posibilidades de lograr buenas taquillas. Entonces, la estrategia y el marketing que hay que tener en ambas actividades para poder hacerlas rentables requiere su cabeza, porque ya de entrada no es como una actividad comercial cualquiera donde la plusvalía se la deja al propietario, y es la acumulación de riqueza. La plusvalía se la lleva el trabajador, entonces eso lo hace totalmente distinto en términos de sentarse ahí y generar a partir de eso un negocio y una rentabilidad. Pero qué pasión más linda es el fútbol. Sí, total. Ese que Fútbol, política cambia y el religión. país totalmente. Hay una correlación. Lo vamos a ver el lunes. Hay una correlación total entre termómetro, estado emocional, económico y país, todo. con el fútbol. Hasta en eso Luis Guillermo fue derecho, man. O sea, cuando el hombre asume, está el boom de la selección en Brasil, 2014. Me acuerdo cuando se le ganó a Italia, lo estábamos viendo en casa presidencial y el hombre se fue caminando hasta la Fuente de la Hispanidad. Entonces la tenía servida el hombre para hacer lo que quería. Creo que es el presidente en los últimos 50 años que ha entrado con un verdadero y total, completo cheque en blanco, rompiendo el bipartidismo, rompiendo el récord de votación en una campaña totalmente emocional, con una selección de fútbol volando en Brasil 2014, que será una hazaña inolvidable. O sea, todo estaba en la mesa, pero bueno, así es la política volátil y hoy sí, mañana no, viceversa. Bueno, y si clasificamos y llegamos al Mundial y si hacemos un buen papel, es el próximo presidente es el que va a ganar el... Sí, bueno, Por lo menos cambia, se pero vuelve esto... urge pasar para ese estado de ánimo en un país que está bastante tóxico últimamente y para que entre platica, porque no es menor la cantidad de dinero que entra o se logra recaudar por ir a participar a un mundial de fútbol, ¿verdad? Pero lo importante es que para jugar fútbol hay que hacer equipo. Y para hacer equipo hay que tener mística, hay que tener disciplina, hay que tener respeto, hay que tener un montón de cosas. Y es un gran ejemplo, ¿verdad? Yo creo que la juventud debe practicar distintos deportes y como parte de su formación. Es correcto. Es complicado porque cada vez lo que tenemos son niños de condominio, les llamo yo. O sea, cada día que pasa, ya cada no vez es como están antes, más encerrados. La presencia de los juegos y de las pantallas. De hecho, los grandes retos del fútbol, y eso está estudiado y hay literatura al respecto. Antes vos conseguías los jugadores de los barrios, porque yo me acuerdo, yo de carajillo jugaba fútbol en la escuela. Llegaba a la casa, almorzaba, vivía en Barrio México.
cuando está la plaza frente a la iglesia, y Frente a la iglesia. ahí entrenaba el Barrio México, de hecho. Y el bar en la Y esquina. el bar, el México Bar, el glorioso México Bar, y más allá el Castros y el Tapioca. Un día andaba en el Tapioca, 80 años tiene el Tapioca existir. Pero jugaba en la escuela, en los patios de la República Argentina, que eran grandísimos. Iba uno a la casa, me almorzaba y se iba a jugar a la plaza. Regresaba a la casa como a las 5. En esa época se cenaba como entre 6 y 7. Y salía uno a la calle, que era una calle anchísima, calle 10, avenida 15, y ahí jugábamos hasta las 9, 10. Y todos los días usted en esa vara, usted va desarrollando ciertos talentos. Entonces de ahí salían muchos jugadores, de esa dinámica. Hoy, No, pero en la educación eso es importantísimo. importantísimo. Porque son habilidades blandas que no se... Y son... tenés que integrarte. Vos no puedes estar... El capitán tiene que entender por dónde va la estrategia. Así es. Todo el mundo tiene que escuchar. Claro, no se vale estar cuestionando la... Bueno, ahora hay pantallas para revisar todas las jugadas también. Así es, hay temas de disciplina, de entrenamiento, de estudio, ¿verdad? O sea, entran ahí un montón de variables, no solo talento. Un poco lo que está también, estábamos discutiendo anteriormente, era, si usted entra a una lucha electoral, tiene que respetar al tribunal, que tal vez hay que fijar otras fechas que no sean tan largas, digamos, pues un periodo de 4 meses. Sí, perdón. Sí, 4 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí, tal vez podría ser más corta, ¿verdad? Pero eso ahora, no, lo que hay que hacer es respetar en este momento, porque si vos entraste a unas elecciones y tenés un árbitro. Y bueno, entrando en materia, yo voy a ser bien pragmático, más allá del tecnicismo, sí. Que si el tribunal lo que está haciendo es una decisión política para joder a Chávez, interferencia. Ahí veo al amigo Mario Quiroz bastante beligerante, con algunos textos tratando de poner en duda o en jaque el tema del tribunal. Yo lo veo más pragmático, más allá del tecnicismo. Hay una realidad. Este gobierno desde hace rato está en beligerancia política, está en campaña. ¿Por qué? Porque el gobierno, su objetivo desde hace 2 años... Es la continuidad. Bueno, desde el año pasado, más bien, cuando se metió ya en el tema del referéndum y ley Jaguar y todo esto, y el gobierno esta gente dejó de gobernar, está en campaña. Adelantaron el síndrome del pato cojo que llamamos en Sudamérica, que es cuando se terminó un gobierno porque ya el tema electoral se tomó la agenda. Entonces, al estar en campaña, siempre está cruzando líneas, ¿verdad? Siempre está cruzando las líneas porque hay un objetivo supremo, que es la continuidad. ¿Para qué? Para poder desarrollar un proyecto que es una reconfiguración del tablero. ¿Ok? Entonces, necesitas continuar para reconfigurar. Entonces, esa continuidad te lleva a jugar al extremo. Cuando uno juega al extremo y que el presidente es un jugador de riesgo, si fuera apostador sería de esos maes así, suicidas, o si fuera ajedrecista sería una especie de Miguel Tal, le llamamos el maestro del desastre, o sea, el que jugaba contra ese mae sabía que ese juego iba a ser un desmadre. Contrario un mae como Karpov, que era aburrísimo, llevaban hasta los 80 jugadas, era aquí como una fortaleza, pero una especie de boa que te iba envolviendo para simplemente asfixiarte. O sea, todos tenemos nuestro estilo, el presidente es estilo de riesgo, y si fuera accionista de Wall Street, invertiría en acciones así de riesgo full, nada de plazos fijos. Como buen jugador de riesgo, lleva al extremo. Y entonces tiene tendencia a brincarse la línea. No vamos a entrar si eso es bueno o malo. Alguien tiene que ser el árbitro. Y entendiendo de que el jugador de riesgo se le va la mano, correr. Entonces yo no sé, ni voy a entrar a discutir si fue muy drástica, muy rápido. Eso es un problema del tribunal. Hay una realidad que es... Y esas son las reglas que tenemos. Exactamente, en su afán de continuidad y como jugador de riesgo, cruza la línea. Y su candidata
que es su extensión, y la campaña de Laura Fernández es una simple y completa discurso, un relato de continuidad y que es la continuación de este gobierno. Eso es, ahí no hay proyecto, no hay ideas, y las cosas que dice son totalmente banales. Eliminar pensiones de lujo, las pensiones no se pueden eliminar. ¿Cómo se llama? La ciudad, puerto de Limón, no sé, eso se puede hacer pero haciéndolo bien, no queriendo brincarse las reglas, porque esas son las reglas que quieren cambiar en base a la continuidad. Entonces, con una candidata que también se presta, porque esa es su campaña, a donde va Chávez va ella, para guindarse de la energía del presidente, que es lo que el principal activo. O sea, así como Venezuela, su principal y único activo es el petróleo. Si no hay petróleo ahí, yo no sé qué pasaría en ese país. El principal y único activo de la campaña de Laura Fernández es la figura del presidente. Punto. Entonces necesita pegarse ahí. Y el presidente, como jugador de riesgo, no le importa meterse ahí. Entonces, pero o sea, no hay que ser ni abogado, ni especialista, ni neófito. No, neófito es que no sabes, sino ilustrado en el tema para entender que eso es lo que está pasando. Y por eso las conferencias de prensa los miércoles había que sacarlas, porque eso era un reality show en función de incrementar la popularidad gobierno, y esa popularidad, como jugás al riesgo y te brincas la línea, tirársela a la campaña de Laura Fernández. O sea, el que quiera discutir y negar eso, o está ciego o está en drogas. Ayahuasca, que llamo yo, cuando está brava la ayahuasca, que el hombre se vuela y no ve la realidad. Eso es una realidad, esa es la realidad. No le pongamos tantos paños tibios. Entonces, si el árbitro, que es el tribunal, que a partir de octubre toma suprapoderes, tanto así que la policía, el tránsito, todo ya es del tribunal, simplemente está accionando para que ese exceso, y ojo, no voy a usar la palabra abuso, ese exceso, y en la vida los excesos son malos, todo exceso es malo, exceso de guaro, exceso de drogas, exceso de sexo, exceso de pulcritud, es malo, ¿verdad? Los excesos no son positivos y entonces hay que administrarlos. Yo lo veo en el tribunal. Ahora, que es muy drástico quitarle la inmunidad. De mano, a medidas extremas, no, a situaciones extremas, medidas extremas, porque el hombre no entiende. Se le ha venido diciendo, se le ha venido advirtiendo, lo han venido denunciando, y como buen jugador de riesgo e irrespetuoso de la institucionalidad porque no cree en ella, y como decía don Rodrigo Arias en un programa de CNN que me encantó cuando dijo: el problema del presidente es que le incomodan las leyes, le incomodan las reglas, a él le incomoda la forma en que está estructurado este país. A él y a Pilar les incomoda, o sea, esto hay que destruirlo y armarlo de nuevo a nuestra imagen y semejanza. Si esa es la actitud, ahí está el resultado. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Si la Asamblea va a entrar en esa línea y vamos a tener de nuevo la discusión que en nuestro último programa hablamos del si levantaban o no si la le quitaban o no inmunidad. la inmunidad, y ahí lo que pasó, hay una claridad total de que hay un partido que se llama Nueva República, que ya tomó una decisión electoral, que es que considera que el estanco donde conviven chavismo y fabricismo es lo suficientemente grande como para que los dos pasen a segunda vuelta, entonces no se pelean. Y yo se lo dije a Fabricio: mira, yo equivocado, ese es un estanco, pero hay un tiburón. Y el tiburón ya empezó a morder con todo este tema de cercanía y alianza con Alianza Evangélica, con todo este tema de la norma técnica del aborto terapéutico, metiéndose en los terrenos fabricistas. O sea, yo creo que el chavismo, si algo lo caracteriza, es que no hay lealtades, es depredador. Entonces, de ahí quedó graficado que la decisión fabricista es seguir en ese estanco y renunciar a un 50% del volumen, que es un 50% de personas que no quieren la continuidad. Aprox, por ahí anda la cifra. Y hay como un 20 que están ahí en veremos. Natalia Díaz, pues queda reflejada también de cuerpo entero,
en esta actitud de no mostrarse contraria o beligerante contra el gobierno. Y ahí eso sí fue un descaro, que don Diego Vargas, es que si hubiera votado en contra todavía no es consecuente, y se fue, por las razones que sean, se salió del plenario, una cosa insólita. Queda claro que el Partido Social Cristiana, un grupo de sus diputados han sido totalmente afines al gobierno, por clientelismo, por negocios, por Erwin, por lo que usted quiera, pero es una realidad. Y ahí la actitud de Juan Carlos Hidalgo, y se lo dije personalmente, lo felicité, porque tuvo cojones y se mostró como líder y evitó que al partido, así como Nueva República y Unidos Podemos ya están en el estanco del chavismo, cayera ahí y dijeran, son esos diputados y se van. El partido es oposición. Y a partir de ahí el hombre ha tomado una actitud bastante fuerte. Inclusive vi su comercial ahora en el partido, lo lanzaron. De una línea bastante confrontativa en lo que hemos venido diciendo desde hace rato, que la línea discursiva, el relato que tiene que existir en los no chavistas, ¿ah?, es contra el chavismo, porque aquí hay dos bandos, los que quieren la continuidad, porque están omnibulados, cegados, drogados, pongan el nombre que quiera, por el relato chavista, y los que están en contra de eso y no quieren la continuidad. Entonces, si usted no va a cazar en estas aguas, no va a pescar en estas aguas del chavismo, usted tiene que llevar la línea discursiva y el relato del no chavismo. No, pero vamos a ver, yo no quiero el continuismo, en el sentido de que lo que quiero es cambiar cosas, pero bajo las, las leyes, ¿me entendés? O sea, lo que no podemos darnos el lujo es cambiar el árbitro en este momento. Ah, no podés, no. Primero no podés. Ahora tenemos cambiarlo. el tribunal, ese es el árbitro, ese es el que pone las reglas. Totalmente punto. de acuerdo, pero la actitud chavista y la gradería Sol es tirarle bolsas de miados al árbitro, el equipo que se siente dañado pedir el cambio de árbitro, algunos comentaristas deportivos plegados a la línea ideológica y al relato oficial, criticar y desmeritar la acción del árbitro. Eso está pasando, pero las leyes aquí son muy sólidas y no va a haber un cambio. O sea, eso continúa. No, por más ataque y por más desmérito que se le quiera hacer al árbitro por parte del equipo que se siente ofendido. Yo creo que a ver, a mí me llamó poderosamente la atención cuando el gobierno, en un acto de beligerancia política total, amaneció la semana pasada o antepasada, no recuerdo, de todos los ministerios e instituciones con el tema de la ley Mordaza. Pocas veces había visto yo una reacción orgánica contra el gobierno en el mundo digital, que típicamente ellos han tenido un dominio de ese tema. Y es que hay que entender algo, Jorge, yo he sido muy insistente en esto. La historia de este país no empieza con Chávez, este país que tiene una historia. Las personas y las sociedades nos definimos por nuestra historia, nuestro ADN histórico, y es acumulativo. Así como nosotros las personas tenemos un ADN histórico de generaciones pasadas que va a estar ahí acumulado, y ya podemos entrar en teorías de reencarnación y todo eso, pero no vamos a entrar ahí. Las sociedades operan igual. Por eso cuando aquí hablan de la mano dura Bukele, yo digo, pues es que es imposible. O sea, mientras en El Salvador había una desigualdad social pero espantosa, donde 7, 8 familias concentraban toda la riqueza, eso originó una guerra fratricida con la guerrilla del FMLN, que dejó 70.000 muertos y un desplazamiento total. Por eso la diáspora salvadoreña es de las más grandes de Centroamérica, que generan como 20.000 millones de dólares al año en remesas. Y de ahí entonces, cuando se dan los acuerdos de paz, esa guerrilla se forma en un proyecto político exitoso, contrario a la guatemalteca, que no logró políticamente ser exitosa, como lo fue el sandinismo y como lo fue el Frente en El Salvador, y que entonces ese regreso, ese montón de maras origina todo un fenómeno de maras y una cuestión que en El Salvador y en Honduras, aprox al año, los desplazamientos se calculaban entre 60.000 y 100.000 personas. Eso es una guerra civil, prácticamente. Entonces, mientras todo eso pasaba en El Salvador, aquí estábamos construyendo una de las democracias más sólidas del mundo. Entonces, vos no podés extrapolar cosas de allá para acá, porque son procesos históricos total y completamente distintos. Cuando yo vi la reacción de la gente ante esa acción de la ley Mordaza, yo dije,
la historia funciona. Aquí lo que hay es un ADN histórico, demócrata, De paz, donde ya si te democracia. pasaste la raya, suave, pa. Usted me hace mucha gracia y me cae bien los miércoles con todas sus salidas y cuando le pega a Liberación y le pega a fulano y a Mengano y sus toques, ¿verdad? ¿Saben qué? Y todo eso, me cago en risa con usted, pero suave. Estás pasando la línea. Entonces yo confío que aunque exista un 20% de gente por la mutación que ha tenido nuestra sociedad, que pasó a ser una sociedad más solidaria, más pura vida, más buena nota, menos confrontativa, y poco a poco ido mutando a lo contrario, pero sigue siendo es una minoría. Sí, hay una minoría que posiblemente se pinte de guerra y quiera ponerle ahí misiles al tribunal, pero es minoría. La gran mayoría considera que es una institución sólida, de respeto, que opera, ejemplo mundial. De aquí Y que nos da paz, y que nos Mira, da... cuando yo estaba en Honduras, en una campaña, es que la gente realmente, cuando no ha vivido en otros lados, pierde la perspectiva. En Honduras, los alcaldes se pueden elegir y son los que jalan el voto del territorio. Y la elección es alcalde, diputado, presidente, todo es un solo. Entonces, los alcaldes pueden determinar si un candidato le va bien o no le va bien. Y entonces cuando yo hablaba con los maes, me lic, allá le decimos lic o líder. Y yo miraba, pucha, los números, no sé qué, tranquilo líder, que le metemos 20,000 votos. Y ¿cómo le metemos 20,000 votos? Sí, ahí movemos, porque en Honduras acta mata voto. El acta firmada en la caja, lo que está ahí es a la votación, nada que conteo del voto, nada. Entonces se crean muchos partidos turecas cuyo negocio, ahí hay 3 partidos, libre, liberal y nacional. En algún momento el Pacto Nasrallah existió, pero ya se murió. Ahí está el volumen, pero se crean otros partidos, llegan a ser hasta 10, y esos 7 partidos, el gran negocio es vender las credenciales. ¿Qué es vender las credenciales? Que el Partido Nacional va y le compra a este, y entonces los miembros de mesa son del Partido Nacional. El partido. Entonces, claro, cuando viene la cuestión del acta, si vos tenés mayoría en la mesa, usted le mete. Mesa gallega. Entonces, mae, cuando usted ve que hay países que funcionan así, y todo el mundo lo sabe, nadie dice nada. Y dice, mae, aquí hay un poco gente que le ven dando un tribunal que es sólido, que es correcto, que actúa derecho, técnicamente hablando, se le va la mano en algunas cosas, como en esa psicosis que tiene con la ley de financiamiento de partidos políticos, que cada vez es más leonino, o permisos. Ahora resulta que para un encuentro electoral, 12 días hábiles para pedir un permiso. O sea, se le va la mano en ciertas cosas que el control por el control no tiene sentido. Pero en términos generales, es un ejemplo mundial. Es un facto. Y es un orgullo. Es un orgullo. O sea, es como la Universidad de Costa Rica. Ahora venía escuchando un programa que hice la semana pasada donde hablamos, aunque la derecha facha le tire durísimo a la U por los salarios y los catedráticos y qué barbaridad, sigue siendo la UCR. Sigue siendo la mejor universidad de Costa Rica, la mejor de Centroamérica, en el top 20 de Latinoamérica y en el top 500 del mundo. Punto, se acabó. Fin de la conversación. Funciona. Bueno, Iván. Nuestra institucionalidad funciona, estimado. Siempre con vos podemos pasar horas conversando. Sí, aquí podríamos pasar. Pero aquí nos faltó porque la campaña ya arrancó la semana pasada, 1 de octubre, con 20 candidaturas. Aquí una vez dijimos que iban a ser 15, 16, al final resultaron 20 candidatos, de los cuales vemos aproximadamente unos 10, 12 muy activos. Yo creo que la dispersión, no estoy seguro que la dispersión electoral que se va a dar en esta elección va a ser brutal, mucho mayor que la última vez, donde 6 partidos concentraron el 92% de volumen de votos. Considero que para esta elección serán 8 partidos los que concentrarán el 95% de los votos, o sea, más multipartidismo en la asamblea, lo que implica mayor capacidad de gobierno, y ese cuento de los 40 diputados, igual está muy verde, ¿verdad?, el producto que están consumiendo. Yo creo que el sistema como está hecho y el fenómeno del quiebre voto, que lo saben, por eso andan con una campaña de no quebrar el voto. El quiebre voto ellos andan como en 50%, o sea, de cada 10 fulanos que dicen que votarían por Laura Fernández, 5 no están diciendo que votarán en diputados por Pueblo Soberano.
En los partidos nuevos y que no tienen branding, no tienen marca, el quiebre voto es muy usual, un poco lo que le pasa a la República. Y Fabricio el último tuvo 42% de quiebre voto, porque es el candidato. Y aquí es peor, el presidente, el candidato, el partido. Entonces ellos van a tener un quiebre voto muy brutal. Por eso va a haber una dispersión a nivel de Asamblea Legislativa muy potente. De ahí la importancia de liderazgos fuertes para poder liderar ciertas negociaciones. En eso el Frente Amplio pues fue muy inteligente y llevó una alineación, ¿verdad? O sea, Villalta solo, si Villalta solo genera caos, en el buen sentido de la palabra, ya acompañado con 4 o 5 más, es fuerte, ¿verdad? El asunto. El gobierno lleva piezas fuertes. José Miguel Villalobos te puede hacer estragos. El mismo Nogui, que tiene todo un background por su experiencia y su capacidad como operador político. Por eso hay ciertas alineaciones que las considero un poco light, la deliberación. Me da la impresión que esta cuestión de la renovación le puso un poquito light de esa alineación. La del PUS sigo sin entenderla. Nueva República está en su juego. En fin, van a ser 3 meses muy interesantes, Jorge. Bueno, vamos a tener la oportunidad de volver a hablar. Muchas gracias. De por sí, cada semana va a haber noticias ahora. Cada 3 días. Cada 3 días. Muchas gracias. Gracias, Jorge.